Dion Fortune Amor y Sexo según el ocultismo. El misterio de la serpiente. Advertencia. Hemos creído conveniente agregar, como apéndice de esta obra, algunos apuntes acerca del misterio de la serpiente. Necesariamente fragmentarios, pues se trata de enseñanzas que, por razones que no escaparán a los lectores que saben leer, no pueden, de ninguna manera, hacerse públicas en su totalidad. Sin embargo, contienen utilísimas claves e indicaciones que constituirán, sin duda, una valiosa ayuda para los investigadores. Los editores. Magnetismo sexual y etérico. 1. Nuestros conocimientos relativos a la electricidad son comparativamente recientes, y aunque se han hecho extensísimas aplicaciones prácticas de esta energía esquiva, todavía estamos en plena ignorancia en lo que respecta a su verdadera naturaleza. Sin embargo, los recientes adelantos de la ciencia en este campo, han demostrado que su distribución es muchísimo más amplia que lo que al principio se había supuesto. En realidad, hasta puede decirse que la electricidad compenetra todas las cosas y se encuentra en todas partes, y solo necesita que se utilice el instrumento adecuado, con la sensibilidad suficiente, para poder comprobar palmariamente el hecho. Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que el cuerpo humano era una especie de acumulador o generador eléctrico, que los impulsos nerviosos eran transmitidos por medio de débiles corrientes eléctricas, a lo largo de las fibras nerviosas, y que la conductividad eléctrica del cuerpo cambiaba con las alteraciones de los estados de ánimo. Recientes descubrimientos han permitido construir un instrumento cuya sensibilidad permite no solamente demostrar que el cuerpo humano emite energía eléctrica, sino que puede medirse su cantidad, mayor o menor en los distintos individuos, siendo más fuerte en los varones jóvenes y viriles y mínima en los ancianos o en los que tienen mala salud. Así queda ahora abierto a los investigadores un amplio campo de experimentación, lo cual demostrará qué exactas eran las tradiciones de la ciencia espiritual esotérica a ese respecto. Porque esta energía eléctrica del cuerpo humano ha sido conocida siempre por los iniciados, aunque estos le hayan dado otros nombres distintos de los que emplea la ciencia moderna. Actualmente, para ir clasificando los distintos hechos que van saliendo a la luz, y que son la base de muchísimos fenómenos ocultos. Sus aplicaciones prácticas en la vida diaria van siendo reconocidas ampliamente, pero, desgraciadamente, el valor de estos conocimientos ha sido viciado por un considerable número de supersticiones y de autosugestiones que se les han ido acumulando gradualmente. Es necesario que encontremos el sendero del medio, entre el desdén ignorante y testarudo hacia todas las influencias sutiles, que nos exponen a tantas incomodidades y hasta verdaderos daños, y la hipersugestible credulidad que siempre termina en hipocondriasis. Por el hecho de reconocer la efectividad de una influencia, no es necesario que nos sometamos a ella. Podemos reaccionar de dos maneras. Primeramente aprendiendo todo lo posible a su respecto, utilizándola medicinalmente, compenetrándonos de su adecuada dosificación y de la manera de dirigir y dominar sus actividades, y, en segundo lugar, aprendiendo igualmente a neutralizar y desviar sus influencias cuando, debido a las circunstancias, descubramos que actúan en forma deletérea. La ciencia moderna actualmente está ya de acuerdo con las tradiciones esotéricas que afirman que todo ser viviente es un generador eléctrico y ha logrado medir esa energía eléctrica cuantitativamente. El siguiente paso será el de demostrar la diferente naturaleza cualitativa de la energía generada por cada ser viviente. La ciencia espiritual reconoce claramente esta diversidad cualitativa y la clasifica según las 7 influencias planetarias, utilizando al efecto distintos
métodos adivinatorios como pruebas o indicadores. Gracias a dichos métodos, se llega a conclusiones muy aproximadas y hasta precisas, aunque es posible que tengamos que esperar, por nuestra parte, a que la ciencia experimental dé con el instrumental y la experimentación adecuados para establecer las cosas con absoluta exactitud. Entretanto, podemos utilizar las doctrinas esotéricas como hipótesis razonable y demostrar su aplicación práctica a la vida diaria. Una pequeña experiencia que hagamos en este sentido nos convencerá bien pronto de la realidad de las influencias de que estamos hablando. En primer lugar, concibamos que toda forma, animada o inanimada, difunde en torno suyo un campo de energía magnética o eléctrica. Entonces, podremos imaginar que se produce un intercambio de magnetismo entre todos los objetos cuyo campo electromagnético se pone en contacto. Es necesario que tengamos presente también que este magnetismo varía en calidad lo mismo que en cantidad y que sus variaciones dependen de la naturaleza del ritmo de sus pulsantes energías. Entonces comprenderemos que estamos recibiendo continuamente influencias electromagnéticas de naturaleza muy sutil, de todas aquellas cosas y seres con los que nos ponemos en contacto, y de todas las personas, especialmente, con las que mantenemos cualquier clase de relaciones. Y, naturalmente, la consecuencia ineludible es que todas esas cosas y personas, están también tomando y recibiendo de nosotros energía electromagnética, de acuerdo con su naturaleza individual. Sin embargo, no debemos creer que todo intercambio magnético es de la misma naturaleza que el vampirismo, porque está muy lejos de ser así. Dar y recibir magnetismo es una modalidad absolutamente natural y normal, y la falta de ese intercambio nos afecta tan dañinamente como la falta de, digamos, las necesarias vitaminas, factores igualmente sutiles y poco comprendidos en la economía de todos los seres vivientes. Existe un intercambio normal de magnetismo que es extraordinariamente estimulante, tanto para el que lo da como para el que, recibe. La ruptura de este circuito produce distintas afecciones nerviosas que solo pueden curarse mediante el restablecimiento del circuito interrumpido. Pero este intercambio puede estar sujeto a ciertas modalidades patológicas, que consideraremos a su debido tiempo y en su debido lugar. Podemos ver ambos aspectos de esta influencia magnética claramente ilustrados y caracterizados en la relación entre la madre y su hijo. Un niño no puede desarrollarse bien sin el amor íntimo y personal y el contacto con alguien que lo cuide y lo ame como ser individual. Este hecho se ha vuelto ya tan conocido que actualmente se está tratando de evitar la aglomeración de niños, como rebaños, en los orfelinatos, tratando en cambio de colocarlos en distintos hogares y en pequeños grupos, porque la mortalidad infantil en la crianza de los infantes en grandes grupos o masas, era extraordinariamente elevada, a pesar de todos los cuidados y precauciones que se tomaban, y en los que sobrevivían, el índice de su inteligencia era anormalmente inferior. Tan evidente y tangible es la influencia del magnetismo de la madre, que un médico conocidísimo recomendaba que las madres muy nerviosas y sensitivas no debían mantener al niño en sus brazos, sino tenerlo sobre un almohadón para aislarlo de su influencia magnética perturbadora. La influencia del padre es tan importante como la de la madre, pero nunca alcanza al niño directamente en sus primeros años, sino que pasa a él por intermedio de la madre. Basta con indicar este hecho para que todos se den cuenta de su exactitud. Cuán diferente es la influencia transmitida a su hijo por una mujer que se siente feliz y segura en su matrimonio, de la que transmite la mujer que está llena de ansiedad y es desgraciada. Sin embargo, conforme va creciendo el niño va escapando, por decirlo así, de la esfera de influencia del magnetismo de la madre, entrando
paulatinamente en la esfera de influencia del magnetismo del padre, quien, en cierto modo, es el que lo introduce en la mentalidad colectiva de la raza y lo transforma en un miembro activo de ella. Porque de la misma manera en que la madre da nacimiento al niño como ser físico individual separado, así también el padre da nacimiento al hijo como individuo social. No damos suficiente importancia al papel que la vida de la raza desempeña en nuestras vidas individuales, ni acabamos de reconocer del todo que el hombre es un animal sociable y que sus relaciones con la masa o grupo a que pertenece constituyen tan parte de su ser mental como sus demás instintos. En esta relación social, mundana y psicológica, el padre es el factor esencial. Es un error gravísimo dejar entregado al niño al dominio exclusivo de la madre después de la primera infancia, porque se encontraría mucho mejor bajo el cuidado y la disciplina del hombre, quien no se preocupa de chucherías y cosas sin importancia, pero que es capaz de dar un buen castigo cuando se trata de una ofensa seria, cosa que no pueden hacer las manos delicadas y en exceso sensitivas de la madre. Más libertad y menos ternura constituyen una preparación mejor para la vida, que el amor maternal dado sin reservas ni limitaciones. Los especialistas mentales conocen muy bien los resultados que produce el indebido prolongamiento del magnetismo femenino hipersensibilizante y la consiguiente indigencia o falta del vigorizante magnetismo masculino. Por esta razón es que siempre será la familia y no el individuo la que representará y constituirá la unidad social, como lo han demostrado meridianamente todos los experimentos que se realizaron en la Rusia soviética en la crianza infantil, los cuales han tenido que ser modificados radicalmente. Por esta razón también el amor libre es absolutamente impracticable, porque produciría hijos sin hogar, y el niño sin hogar jamás logra desarrollarse como es debido. Un hogar es tan esencial para un niño como lo es el nido para el pájaro. Solo en el hogar puede el niño obtener el magnetismo debido y adecuado para su perfecto desenvolvimiento. En el magnetismo inmediato de los brazos de su madre, el niño recibe las vitaminas espirituales esenciales para su desenvolvimiento en sus primeros años. Y más tarde, en la atmósfera de protección y orgullo y dignidad del padre, recibe las influencias indispensables para su desenvolvimiento como ser social. Son muy difíciles de obtener, a veces es completamente imposible. Sustitutos adecuados para estas dos clases de relaciones personales. La influencia o magnetismo de la madre es quizá la más fácil de reemplazar. Porque la mayoría de las mujeres son muy afectas a los niños y se encariñan con las criaturas que tienen a su cuidado. Pero el hombre, por lo general, pocas veces llega a sentir orgullo o afecto por los hijos de los demás, y es este afecto familiar que emana de él el que constituye un apoyo inapreciable para el adolescente que está tratando de encontrar su debido lugar en el gran mundo que se abre ante él. No hay sustituto alguno para el magnetismo que da la felicidad y el amor, el orgullo y la protección dentro del círculo seguro del hogar, y todos los niños que gozan de este comienzo en su vida, tienen una ventaja considerable sobre aquellos que han nacido en medio de las disputas, las peleas o el orfanato. Y lo que es más, los niños tenderán más tarde a reproducir las mismas condiciones que encontraron en su hogar, cuando llegue el tiempo en el que les toque formar el suyo propio. 2. El magnetismo etérico o sexual, desempeña una parte importantísima en las relaciones entre ambos sexos. Generalmente pensamos en estas relaciones como si fueran puramente físicas y emocionales y no nos damos cuenta de que lo son también etéricas y de que el factor etérico es extraordinariamente importante y explica muchísimas cosas que no pueden ser explicadas de ninguna otra manera. Todos los investigadores penetrantes que observan a hombres y mujeres
Saben que si un grupo de mujeres, por grande que sea, es separado completamente de toda asociación con los hombres, comienza a crear inmediatamente una atmósfera mental peculiar entre ellas mismas, que las va destruyendo individualmente, desarrollando toda clase de afecciones neuróticas e histéricas. Esta degeneración no se produce en el caso de los hombres. En realidad, el hombre tiende periódicamente a aislarse de toda sociedad con las mujeres, para poder recuperarse a sí mismo, si puede emplearse este giro. También se puede comprobar fácilmente que en todo grupo de mujeres, aunque entre ellas no haya ninguna casada, si trabajan conjuntamente con el hombre o tienen relaciones sociales con ellos, no se produce esa atmósfera peculiar y neurótica de que hemos hablado más arriba. ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón es que la mujer recibe el magnetismo etérico del hombre en cuanto entre ambos haya la menor simpatía, sea en la camaradería que se establece en el taller, escritorio o reunión social, bailes, banquetes o juegos mixtos. La cantidad de magnetismo que recibe está en proporción con el grado de simpatía que sientan, el cual puede ir desde la simple cortesía cordial y buena voluntad, a través de todas las gradaciones de lo que ha dado en llamarse flirto hasta la ultérrima consumación de la unión física sexual. De la misma manera que las vitaminas, si este magnetismo falta, se producen las llamadas enfermedades por deficiencia en el curso del tiempo, pero basta con una pequeñísima proporción de este magnetismo esencial para mantener la salud del ser anímico en perfecto estado. Puede obtenerse lo suficiente con la camaradería eventual o la asociación normal que se produce en la vida. Siempre que sean lo bastante frecuentes. El varón, por su lado, está emanando magnetismo constantemente y, por lo tanto, su aislamiento con respecto a la mujer no representa un problema insoluble para él. Por otro lado, si continuamente está en la compañía de las mujeres, que absorben su magnetismo, especialmente si es el único varón que existe en un grupo de mujeres, pierde mayor cantidad de magnetismo de la que puede realmente dar, y entonces, instintivamente, trata de buscar exclusivamente la sociedad de otros hombres, al menos por un tiempo, a fin de poder usar su propio magnetismo para sus propios fines, construyendo así su personalidad sin interferencias. El hombre que está constantemente en compañía o sociedad de un grupo de mujeres y que carece de compañeros masculinos, tiende a perder su personalidad y a convertirse en un ser negativo y afeminado, como bien puede demostrarlo el único hijo varón en una familia compuesta por hermanas, donde no hay padre. Muchas veces se ha señalado el hecho de que existe una discrepancia curiosa entre las relaciones de los sexos y de que aunque el hombre tiene verdadera necesidad física de la mujer, ésta no siente tal necesidad absoluta del varón. Pero esta discrepancia es más aparente que real, porque la mujer tiene una necesidad etérica tan definida del hombre como éste siente necesidad física de la mujer. Este hecho es el que mantiene juntas a muchas parejas que en todo otro sentido son absolutamente incompatibles entre sí. Se llegaría a creer que sus relaciones no pueden ser más que motivo de disgusto y que serían mucho más dichosos si se separaran, pero la verdad es que ambos sienten una curiosa necesidad con respecto al otro y no podrían sentirse contentos si se separaran. Este es el lazo que perdura y ata, aun cuando se haya decretado el divorcio legal, hasta que ambas partes hayan formado nuevas uniones permanentes. Es curioso observar qué profunda psicología sexual contenían las antiguas leyes de divorcio de Inglaterra, las cuales fueron el resultado, como la mayor parte de las demás leyes, de la experiencia y de los precedentes. Dicha ley declaraba que si el adulterio era perdonado, esto es,
Que si la parte culpable era recibida de nuevo en el hogar, no podía decretarse el divorcio por dicha ofensa. Esto es absolutamente sana psicología esotérica. Porque el restablecimiento de las relaciones conyugales implicaba la renovación de la unión magnética rota por el adulterio. En todo matrimonio feliz, en el que existan a la vez amor y unión física. Y ningún matrimonio puede ser feliz si no se reúnen ambas circunstancias. Se va constituyendo gradualmente un cuerpo magnético que incluye a ambas personalidades en un aura común. En esta aura única y compartida reside el verdadero significado del matrimonio, en contradistinción con las uniones irregulares. Es digno de notarse que cuando durante la Gran Guerra pasada se hicieron investigaciones con el fin de conceder las pensiones adecuadas, dichas investigaciones pusieron de relieve el hecho de que el número de uniones permanentes, no legalizadas, era tan grande, que hubo que conceder las pensiones como si lo fueran, y la mujer que había estado cohabitando permanentemente con un hombre como si fuera su esposa legal, recibió su pensión como las otras y la correspondiente indemnización en caso de muerte del hombre. Estas uniones no legalizadas eran iguales y tenían las mismas cualidades que las que estaban formulísticamente reconocidas por la Iglesia y el Estado. Esta doble aura es lo que realmente constituye el hogar. Una pareja puede constituir su hogar en una sola habitación y puede llamarlo con toda propiedad su hogar, pueden constituirlo en una caravana que cada día cambia de locación, pero no pueden constituirlo si no hay continuidad y permanencia. Porque el magnetismo incluye los objetos de uso diario. Esto es lo que realmente significa la expresión poner casa, que significa obtener las cosas indispensables para poder llevar la vida en común. La vida dentro de esta aura es completamente distinta de la vida fuera de ella, porque tiene el poder de inhibir las influencias externas. La persona que está a salvo dentro de una bien fundada aura matrimonial, puede resistir muy bien a las sugestiones que proceden del exterior. Esta aura tiene un poder peculiar para restablecer el equilibrio y la compostura de cualquiera de sus miembros que haya sufrido una sacudida de la vida. Donde hay mutuo afecto y respeto, la propia dignidad y estima, sacudida por los rudos contactos del mundo exterior, puede restablecerse fácilmente. Esta es una de las cosas más valiosas del matrimonio, porque no hay nada más difícil que manejar las cosas con éxito cuando se ha perdido la confianza en sí mismo. Cuando el aura matrimonial ha quedado bien establecida, entonces los dos se convierten realmente en uno, y cada uno de los cónyuges siente que el otro es algo así como una extensión de sí mismo, de tal manera que cualquier injuria o menosprecio que sufra uno, lo siente el otro como cosa propia. Y, por más raro que parezca, esto ocurre aunque exista mala voluntad entre ambos cónyuges. Una vez que el aura matrimonial ha quedado establecida, puede soportar grandes tensiones sin ceder, y este es el factor que complica tanto los problemas del divorcio, porque si no ha existido verdadero adulterio es muy difícil disolver el aura conyugal. El adulterio separa al culpable del aura matrimonial, y si no regresa a ella, volviendo a comer y dormir bajo el techo común, permanece definitivamente afuera, quedando de hecho disuelto el matrimonio. Aquí también las leyes de algunos países expresan una verdad esotérica al establecer que quedan divorciados de lecho y alimentos. ¿Por qué es un hecho curioso y real que el comer con una persona establece entre ambos comensales un lazo psíquico? Este hecho lo reconocen las costumbres de todos los pueblos primitivos. Y se encuentra formulado en las leyes de la hospitalidad, especialmente entre aquellos que consideran la hospitalidad como un deber sagrado, el hombre o la mujer con quien han comido juntos está a salvo de sus ataques hasta varias horas después de haber abandonado su campamento u hogar, esto es, hasta que
Los alimentos ingeridos hayan sido debidamente asimilados por la digestión. Cuando un matrimonio ha llegado al punto en que toman sus comidas separadamente y ocupan habitaciones y lechos distintos, no queda nada o casi nada del aura matrimonial. El magnetismo de la comida hecha en común es sumamente potente y hasta las costumbres sociales reconocen indirectamente este hecho al establecer que en toda reconciliación, después de una riña, hay que beber juntos. Cuando se llega al punto en que una persona dice a otra, no comeré más contigo, la ruptura no tiene ya arreglo. El investigador clarividente puede notar el curiosísimo efecto que produce una persona que se niega a participar en un brindis. Los malos efectos de las relaciones sexuales tienen sus raíces en el daño que infligen al magnetismo de ambas partes. No puede constituirse el aura matrimonial y, por consiguiente, los efectos protectores y reconstituyentes de dicha aura se pierden. Las relaciones irregulares podrán ser un estimulante, pero de ninguna manera constituirán un alimento, abren el apetito, pero nunca satisfacen el hambre. Esto se debe a que el significado del sexo reside solo parcialmente en el plano físico o material y cuando las relaciones quedan limitadas a lo estrictamente físico, entonces faltan ciertas vitaminas espirituales esenciales. El aura matrimonial es algo que exige mucho tiempo para constituirse y por este motivo los recién casados tienen casi siempre que pasar por un periodo de mayor o menor inestabilidad. A veces les puede parecer que el matrimonio ha sido un fracaso o que no cumple sus fines, pero eso ocurre porque en realidad el verdadero matrimonio aún no ha quedado establecido. Se necesita mucho más que una mera firma en un registro para hacer un matrimonio. Normalmente, cuando un matrimonio se ha realizado por amor, la efervescencia pasional del principio generalmente logra hacerlos pasar por ese periodo inicial y cuando las emociones se van enfriando y normalizando, el desenvolvimiento del aura conyugal ha alcanzado ya bastante desarrollo y las primeras tormentas terminan siempre en reconciliación y no en separación. Porque ambos cónyuges descubren que tienen una necesidad indefinible del uno por el otro. Este hecho es el que hace que todo duelo se convierta en un choque violento, aunque el matrimonio haya sido aparentemente desgraciado y lleno de riñas. Los extraños podrán reírse de los viudos o viudas que en su hora no hacían más que pelearse con sus respectivos cónyuges y que ahora lloran amargamente su pérdida, pero, sin embargo, ese dolor puede ser verdadero. Hay un antiguo dicho que expresa que todos los maridos muertos eran buenos maridos, así como otro que afirma que un mal marido es mejor que ninguno. Esto indica que toda mujer depende del magnetismo de su compañero. Muchísimo más de lo que cree la generalidad y que sufre una pérdida irreparable cuando pierde ese magnetismo. El hombre, por su parte, es un ser polígamo naturalmente, no depende del magnetismo de la mujer de la misma manera y su dependencia matrimonial en contradistinción con sus relaciones sexuales promiscuas, que satisfacen sus necesidades físicas o de otro orden, es de orden social en el más amplia y elevado sentido de la palabra, pues se esfuma y difunde en lo espiritual. El hombre necesita el hogar como un sitio de refugio contra el mundo, y esto solo se lo puede proporcionar el aura conyugal. Pero también necesita escapar del hogar a intervalos regulares y frecuentes, pues de lo contrario el drenaje de magnetismo puede ser excesivo, perdiendo entonces la integridad y firmeza de su personalidad. 3. En las familias en que la mujer asume el mando y el contralor del hogar, adquiriendo un ascendiente indebido, que rompe el equilibrio indispensable. Los hijos varones no son arrancados a su debido tiempo al absorbente amor maternal, por cuyo motivo comienza a producirse cierta degeneración en su personalidad, la cual se torna negativa, afeminada, irresoluta e incapaz de iniciativa. Por su lado el marido,
si es persona de poca personalidad, va desintegrándose lentamente, convirtiéndose en un miembro negativo de la unidad familiar, apocado, cobarde y sumiso. Tales esposas constituyen verdaderos vórtices que todo lo absorben, lo dominan y lo anulan. Al pretender, consciente o inconscientemente, asumir el mando en el hogar, lo destruyen y aniquilan, y se quedan rodeadas por una serie de entes que, aunque tengan figura masculina, distan mucho de ser varoniles ni poseer la indispensable personalidad. Cuando el marido es hombre de carácter poderoso y posee tendencias elevadas, entonces no se produce el mismo proceso a causa de que éste, encerrándose en sí mismo, se aísla y rodea de una coraza psíquica impasable, que lo pone a cubierto de ese vampirismo inconsciente. En algunos casos o circunstancias, que no es necesario analizar aquí, esos maridos constituyen un hogar clandestino, según las convenciones sociales, en algún otro lugar, el cual viene a ser realmente el verdadero hogar. La mujer que, consciente o inconscientemente, ha asumido ese ascendiente indebido en el hogar, se transforma en un vórtice absorbente del magnetismo de sus propios hijos varones, cuya personalidad va desintegrándose y su carácter apocándose y afeminándose, pero esta absorción magnética tiene sus consecuencias malsanas en otros sentidos, pues el carácter de la mujer se va gradualmente tornando masculino, tiránico y absorbente, convirtiéndose en el verdadero vampiro del hogar. El resultado final es que, el propio marido, conozca o no estas circunstancias, siente una repulsión cada vez mayor hacia su cónyuge, la cual ya no representa para él más el polo femenino de la familia, sino un verdadero antagonista magnético, y el divorcio real se produce, aunque, ante la sociedad, las leyes y las convenciones, ese hogar siga siendo intachable y permanente. Por ese mismo motivo puede ocurrir también que comience a sentir una repulsión casi física por sus hijos varones, los que, juntamente con la madre, quedan convertidos en una sola unidad magnética. Estos conocimientos representan un valor extraordinario en el estudio del misterio de la serpiente del Génesis, uno de los misterios más secretos. Porque contiene en sí también el secreto de la vida. Los conocimientos expuestos tienen una trascendencia muchísimo mayor de lo que la mayoría de los estudiantes de la ciencia espiritual se imaginaria. Todos los estudiantes del ocultismo saben que existen ciertas fuerzas o energías que corresponden a los 7 principios humanos, cada una de las cuales está polarizada separadamente sobre el plano especial de su actividad. Aun en un cuerpo humano, tomado separadamente, una mitad es positiva, la otra negativa, las arterias y los nervios motores son positivos, las venas y los nervios sensibles son negativos. Si los líquidos separados por un tabique poroso, son de naturaleza química distinta, generan electricidad, así también. En el organismo la endósmosis genera corrientes de distintas clases. El hombre es positivo en el mundo material y sensible, siendo negativo en la esfera de lo intelectual, mientras que la mujer, por el contrario, es femenina y negativa en la esfera material y sensible, mientras que es positiva en la esfera de lo intelectual. La línea de polaridad que va del cerebro a los órganos generadores, tiene, sin embargo, un punto medio neutro, que en ciencia espiritual se denomina a veces el sendero del medio, y ese punto medio neutro está a la altura del plexo solar, siendo el punto de fusión que consagra la identidad de toda la raza humana, a pesar de sus diferencias sexuales o de otra índole. Existen 3 centros activos en el ser humano, como en realidad en todos los seres animados o inanimados, constituidos por el cerebro, el plexo solar y los órganos generadores, centros respectivamente del pensamiento,
del sentimiento y de la voluntad. El hombre tiene un cerebro femenino y un órgano sexual masculino, la mujer tiene el cerebro masculino o positivo y el órgano sexual femenino o negativo. El plexo solar constituye en ambos el punto neutro, en que se equilibran ambos polos, y en el cual se encuentra el sendero del medio o el árbol de la vida, que según el Génesis, estaba situado en el medio del jardín del Edén. Ahora bien, ¿qué es un órgano masculino? Es el que produce la simiente, esto es, el germen rudimentario, la iniciativa, que el órgano femenino recoge, reacciona, concibe, gesta, nutre, desarrolla y elabora un tiempo mayor o menor, al final del cual, ese órgano da a luz un nuevo ser perfecto, es decir, transformado en acto, en realidad objetiva, en tanto que el germen fecundante o iniciativa, no contenía ese ser más que en potencia. Y aunque sea evidente que físicamente el falo masculino es activo y positivo, esto es, un instrumento de fecundación, y el cteis femenino es pasivo y negativo, esto es, un instrumento de recepción, gestación, concepción y elaboración, no es menos cierto que los polos opuestos del hombre y la mujer. Esto es, sus respectivos cerebros, son similarmente negativa y femenino en lo tocante al primero y positivo y masculino en lo tocante a la segunda. Es el cerebro masculino y positivo de la mujer el que emite los gérmenes de las ideas u otros mentales. Pero solo da esos gérmenes, una especie de esperma mental, el movimiento inicial primitivo y fecundante. Siendo el que fecunda el cerebro femenino y negativo del hombre, teniendo el cerebro de la mujer, con respecto al del hombre, las mismas propiedades en otro plano que el falo masculino con relación al cteis femenino. En cuanto al punto neutro, localizado en el plexo solar es el centro del amor y, por lo tanto, de la regeneración. En él se resumen todos los positivos y los negativos, lo masculino y lo femenino, para constituir una sola energía regenerada, amor universal, la esencia del ser mismo. No hay que confundir. Sin embargo, este verdadero amor impersonal, regenerado, con el amor pasional y egoísta que es el que suelen conocer la mayoría de los seres humanos en su estado actual de la evolución. El amor impersonal se convierte así en el agente que puede reintegrar al ser humano a su completa plenitud espiritual, concediéndole la vida inmortal y haciéndolo igual a los dioses, como se habla en el Génesis al referirse al árbol de la vida. Como bien lo declara Eliphas Levi, solo pueden transmitirse, y esto en forma muy fragmentaria y desordenada, los misterios del binario. El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyos frutos producen la muerte, es la imagen del secreto hierático del binario. Pero el gran arcano no es este. Aunque el secreto del binario conduce al cuaternario, dos polos contra dos polos, y procede y se resuelve por el ternario, el árbol de la vida que, encontrándose en el medio, confiere la inmortalidad, el cual contiene la palabra enigmática de la esfinge, la cual hay que encontrar a cualquier precio. Si es que se quiere salvar la vida, expiar el crimen involuntario y asegurar el reinado de Edipo. Finalmente, agregaremos que las corrientes de los fuegos vitales en él hombre ascienden de los órganos sexuales al cerebro, mientras que en la mujer descienden del cerebro a los órganos sexuales. Los gérmenes de la civilización y del progreso surgen siempre de la mujer, siendo el hombre quien los concibe, los gesta y los da a luz. Posteriormente, a la luz de los fragmentarios conocimientos expuestos así en forma trunca, hecho expresamente por dictados superiores, pues no es posible hacer revelaciones a los no iniciados, es posible comprender muchos misterios y problemas que nos rodean actualmente. La degradación de las mujeres modernas,
entregadas a todos los vicios e irregularidades, las mujeres. De sociedad especialmente, que son las que están en más estrecha relación con los políticos y los dirigentes de los pueblos, que se entregan a la bebida, al tabaco, a la sensualidad más olvidada de todo espíritu, es la causa directa de la situación en que el mundo se debate en la actualidad, y a menos que se produzca un milagro y que ella sea regenerada y sus pies coronados de rosas aplasten la cabeza de la serpiente, no hay esperanza de salvación para la humanidad actual que puebla la tierra de monstruos horrendos. Algunos, al leer estos apuntes, comprenderán por qué se ha dicho que lo que la mujer quiere, Dios lo quiere, puesto que todo cuanto existe ha sido creado por la acción misteriosa del combinado poder del binario humano. 4. El hombre no estaba destinado a vivir solo y aislado en la tierra, sino que llevaba en sí un principio de sociabilidad y de perfectibilidad, que no podía permanecer estacionario para siempre. Ahora bien, el medio por el cual ese principio podía ser sacado de su letargia, había sido puesto, por la suprema sabiduría, en compañía del hombre, en la mujer, cuya organización, diferente en puntos importantísimos, tanto físicos como metafísicos, le confería emociones inversas. Las mismas sensaciones, aunque de las mismas causas, no producen los mismos efectos en ambos sexos. Este punto es importantísimo y exige la más detenida y escrupulosa atención de los estudiantes, quienes deben fijar concentradamente su visión mental sobre este punto, casi desapercibido de la constitución humana, porque aquí se encuentra el germen de toda civilización. El punto seminal de donde todo brota y surge, el móvil omnipotente del que todo recibe el movimiento en el orden social. El instinto del hombre lo impulsa a gozar antes de poseer, el de la mujer a poseer antes de gozar. La aparente identidad del cerebro femenino físico con el masculino no constituye objeción ninguna contra la igualmente aparente diferencia material entre los respectivos órganos generadores. El pensamiento y las operaciones de la mente, siendo de orden suprafísico, no tienen necesidad de un falo o de un cteis, para la consumación del himen ideal. Basta con un órgano condensador, como es el cerebro, que es parecido en el hombre y en la mujer. De la misma manera que dos botellas de Leyden, aunque idénticas en apariencia, pueden estar cargadas con electricidad de denominación contraria. Por otra parte, el esperma mental transmitido por la mujer suele revestir una apariencia sentimental, en cuyo caso es transmitido por el centro anímico. El sendero del medio, consumándose así una unión suprafísica regenerante. En estos casos se produce regeneración, y no mera generación provocada por la fecundación material. El sentimiento transmitido así por el centro anímico medio. El árbol de la vida, de la mujer al hombre, se sublima para alcanzar su cerebro. Por otro lado, conviene siempre recordar, como fragmentos de suma utilidad para reconstruir el indecible misterio de la serpiente, la repugnancia que la mujer intelectual siente instintivamente por el hombre grosero, que expresa toda la bestialidad del macho, y recíprocamente el desprecio que éste siente por la mujer intelectual, porque los polos contrarios se atraen, mientras que los idénticos se rechazan. Por otra parte, el hombre pensador generalmente desprecia a la mujer puramente sensual y recíprocamente es objeto de la repugnancia de aquella. La razón magnética es sencilla, el cerebro positivo de la mujer repele el falo igualmente positivo del hombre y viceversa, y el cerebro negativo del hombre repele al útero femenino igualmente negativo, porque los semejantes se repelen entre sí. Las simpatías inversas de estas antipatías no son difíciles de explicar teniendo en cuenta que los polos contrarios se atraen entre sí. En cuanto al centro moral o anímico, lo que constituye la morada del yo individual,
que equilibra ambos polos corporales, cerebral y genital, es neutro, tanto en el hombre como en la mujer, y en todos los demás seres. Animados e inanimados, siendo ese el punto de unión absoluta, que es lo que nos da el sentimiento de igualdad. Este punto es importantísimo para comprender los secretos del desenvolvimiento espiritual y los de la creación de todas las cosas celestes y terrestres. Ese punto no es solamente el centro del equilibrio bipolar de cada individuo aislado, sino también el del equilibrio cuadripolar del andrógino humano perfecto, regenerado. El amor es la fuerza que brota de este centro, y es igual tanto en el hombre como en la mujer, variando solo en intensidad, y siendo también igual en todos los seres animados e inanimados. Esa fuerza puede ascender o descender a un polo u otro, convirtiéndose en unos casos en adoración y en los otros en lujuria. En la humanidad actual el amor es idéntico en su esencia, aunque no lo sea en su tendencia. Y en el circuito que puede notarse en la marcha de los fuegos sexuales o vitales, se encierra el secreto de todos los poderes buenos y malos, el secreto del bien y del mal y el secreto de la vida y de la muerte. En el hombre las energías parten del centro sexual, que físicamente no está situado en los órganos genitales, que es positivo y toman un camino ascendente hacia el cerebro, que es negativo, mientras que en la mujer la corriente toma un curso inverso, descendiendo de su cerebro positivo para ir hacia el centro sexual que es negativo. Por este motivo la mujer puede coagular lo volátil y condensarlo en materia, dando así nacimiento al hijo, produciéndose algo inverso en el caso del hombre que conoce ciertos misterios, merced a los cuales puede volatilizar lo denso. En el hombre el deseo sexual paraliza las facultades intelectuales, mientras que ese mismo deseo en la mujer las estimula. El hombre más inteligente se vuelve torpe y estúpido en presencia de la mujer que desea. Mientras que, por el contrario, esta última puede demostrarse y exhibirse en lo que tiene de más brillante, atrayente y deseable. El hombre se torna tonto y hasta bestial, mientras que la mujer se exalta y dispone de todas sus fascinaciones. En esta última la corriente va del cerebro hacia el centro sexual, por cuyo motivo los órganos del pensamiento disponen de toda su libertad de acción, mientras que, por el contrario, en el hombre, el fluido erótico asciende en oleadas desde los órganos genitales, ahogando y ofuscando su cerebro y provocando una congestión fatal al libre juego de sus facultades intelectuales. Esto es visible hasta para la misma observación puramente física. Porque en el hombre presa del deseo su rostro se congestiona y enrojece, mientras que la mujer palidece. Los labios del hombre se tornan ardientes, mientras que los de la mujer se enfrían. Es importante para el investigador tener una idea precisa de este circuito, que contiene las claves del misterio de la serpiente y del árbol de la vida. Por la unión sexual ordinaria, se consuma una cópula violenta, y no habiéndose creado previamente los conductos energéticos adecuados, el útero se convierte en una valla, que al detener las fuerzas sexuales masculinas, las transforma posteriormente en un hijo. Si no ocurriera así, se produciría una especie de regeneración, que en el estado actual de la humanidad es absolutamente indeseable, puesto que ella dista muchísimo de haber alcanzado la perfección necesaria. Pero la unión sexual se produce continua y sutilmente, aunque no exista el menor contacto, de una manera suave y fluídica, y este intercambio y cierre del circuito es justamente lo que causa la creación de todas las cosas que existen. Este es uno de los misterios mayores y probablemente solo puede ser captado por aquellos que han recibido ciertas iniciaciones, no siendo dable decir más, pues su conocimiento completo implica la adquisición de poderes ilimitados. Iniciación y castidad.
Un problema sobre el que mucho difieren las opiniones de las distintas escuelas de ocultismo es el de la castidad. Algunos sostienen que es esencial para los trabajos de ocultismo superior y otros que no. Pero explicar debidamente todos los aspectos de la cuestión, sería romper las promesas de la iniciación, porque este asunto está íntimamente ligado con los secretos más profundos y más cuidadosamente guardados de la ciencia espiritual. Este tema solo podemos discutirlo desde el punto de vista del que busca la iniciación y no desde el que ya ha pasado por ella. ¿Cuál debe ser su actitud respecto a este asunto? La fuente ultérrima de toda decisión en la materia debe ser la experiencia práctica, y esta nos enseña que ni la vida sexual supertensa, debida a la represión, ni la plenitud total, son satisfactorias ni suministran un estado satisfactorio para la práctica del ocultismo. En el primer caso, la hipertensión nerviosa traicionará al operador en el plano astral y en el segundo se producirá una falta total de fuerza etérica, que es esencial para todo progreso o trabajo oculto. Este es un problema de solución muy difícil dadas las numerosas inhibiciones y los intereses en conflicto de la vida moderna, donde el punto capital reside más bien en lo que uno puede hacer que en lo que uno debería o querría hacer. Lo ideal es naturalmente una unión en la que tanto el hombre como la mujer cooperen en la realización de la gran obra, produciendo mediante su unión una comprensión y realización perfectas de su significado oculto y espiritual. Sin embargo, todas las escuelas sin excepción convienen en recomendar la continencia en un periodo que puede variar desde 3 días a un mes, antes de cualquier operación oculta importante. La posición oculta de aquellos que osan actualmente desafiar la opinión pública y utilizar las leyes de divorcio en la mejor forma que les parezca, no es muy satisfactoria, pues al hacerlo levantan la mente colectiva de su pueblo antagónicamente sobre sí y cualquier cosa que entonces desearen emprender se verá anulada o muy amortiguada por esa reacción poderosa, teniendo que afrontar innumerables obstáculos. La cuestión de saber distinguir entre la moralidad y la respetabilidad convencional es muy difícil la mayor parte de las veces y no es nada fácil emitir un juicio justo, pero todo aquel que se ve forzado a penetrar dentro de la órbita de los tribunales de divorcio, debe, por razones obvias, abstenerse de tomar parte en todo trabajo colectivo de índole espiritual, hasta haber salido completamente de esa experiencia que pudiéramos llamar purgatorial. Lo que llamamos la tradición oculta occidental depende mayormente de la mente colectiva de las razas y pueblos para sus funciones, y si los que trabajan en esas operaciones ocultas están en oposición o difieren de la mente colectiva de sus pueblos, su presencia será más bien desintegrante y todas las cosas marcharán mal. Todas las escuelas de misterios, en todas las edades y razas, con excepción de las que se entregan a ritos fálicos o a la magia negra, en que esas cosas tienen su uso, se coaligan para rechazar unánimemente a los eunucos y hermafroditas o a cualquiera que sea sexualmente anormal, sea en razón de vicios ocultos o por frigidez. La cuestión de la virginidad tiene también su punto completo y curioso. En el ocultismo, los antiguos libros sobre la materia tienen mucho que decir sobre esos asuntos, siendo siempre la primera necesidad para muchas operaciones ocultas una virgen purísima o un muchacho, que no haya aún llegado a la pubertad. Desde el punto de vista de la ciencia espiritual solo son vírgenes aquellos que nunca han conocido hasta entonces el deseo sexual. Pero aunque el alma virgen sea lo más indicado para cualquier operación que requiera un psiquismo pasivo, tal como un oráculo o pitonisa o la contemplación del sagrado cristal, solo el alma que haya alcanzado su plena estatura y haya conocido todos los sacramentos de la naturaleza, podrá alcanzar los grados supremos. Una palabra final de precaución es necesaria, está absolutamente
Contraindicado que una mujer encinta asista a reuniones de logias o a cualquier ceremonial oculto, porque el niño no nacido constituye un canal extremadamente conductivo para cualquier evocación o manifestación de las fuerzas que se hayan puesto en movimiento por el ceremonial, las cuales pueden hacer presa de aquel. Algernon Blackwood da un relato de semejante ocurrencia en su extraordinaria obra Julius Le Vallon, exponiendo sus resultados en la segunda parte The Brig Messenger, y quien escribe estas líneas ha conocido personalmente varios de esos casos. En algunas ocasiones puede resultar que el niño nazca idiota, por no haber podido soportar el choque, otras veces como si estuviera animado por un espíritu elemental, y en otras aún nacen con una constitución excesivamente nerviosa y excesivamente sensibles. Debe recordarse siempre que la ciencia espiritual es algo muy sagrado, a la vez que peligroso para las personas que no están debidamente preparadas. Y todo exceso resulta perjudicial. Muchos experimentadores a veces no tienen como salvaguardia más que su propia ineficiencia.